Y me acuerdo mucho porque venía redescubriendo mis raíces y luego vi que un octavo de mi ascendencia es de Piedras Negras. Mi abuelo, por parte de mi papá, nació aquí. Nada más estuvo como 3 años y se fue a Monterrey, pero hay algo. Entonces, creo que tengo un tío perdido por aquí. Entonces, algún día lo descubriré. si, conoces al- si conocen a un Mora Rodríguez, ese es familiar mío. Y luego resultó que tengo familia en varios lados de la frontera. Entonces, algo está haciendo el señor ahí con eso. Green card. Nah, no se crean. De verdad, muchas gracias por permitirnos estar en momentos así con ustedes. Nosotros amamos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y de su palabra y su verdad. Eh, Algo que platicábamos con los pastores el viernes, o no me acuerdo si fue el sábado, es que el compromiso que nosotros hacemos, gracias, es con la verdad, no con una persona. Y queremos hablar un poquito de eso. Mi compromiso no es, eh, espero no herir susceptibilidades, mi compromiso no es con el pastor. Mi compromiso es con Jesús, mi buen pastor. Mi compromiso no es con mi líder de jóvenes. Mi compromiso es con el que guía mis pasos, que es Jesús. ¿Por qué? Porque hemos entendido que si nosotros seguimos esta enseñanza de Jesús que dice que montemos nuestras palabras o que cimentemos nuestra vida en la roca, podremos ser llamados sabios, bienaventurados y todo lo que Jesús nos habla en el Sermón del Monte. Pero si nuestra vida y nuestras verdades y nuestro pensar está afincado en la arena, seremos llamados necios. Entonces, si la verdad de Cristo la tengo fincada en cómo me trata mi pastor, por más bueno que sea, si yo me levanto de malas, me voy a enojar. ¿Sí? Pero si yo me levanto de buenas, a lo mejor ando más blandito. Pero si mi vida está afincada en quién es Cristo Jesús, en la obra que hizo, entonces ahí no va a depender de mi carácter, no va a depender de mi emoción, va a depender de Él. ¿Sí? Entonces hoy queremos platicar un poquito con ustedes, perdón, no de ustedes, no se preocupen. Queremos hablar un poquito con ustedes de lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado, hemos vivido. Y spoilearon nuestra prédica en la ofrenda. Nos dieron un sneak peek ahí, pudieron ver de qué vamos a hablar. Y queremos hablar de esta frase que está en la parábola de los talentos en Mateo, que es: únete al gozo de tu Señor. Porque eso es lo que estamos haciendo, unirnos al gozo de nuestro Señor. Si yo estoy fincado en la roca, estoy con Él. Pero si yo estoy en la arena, me puedo resbalar, ¿verdad? Entonces, va a haber lluvia, va a haber un poquito de tormenta, va a haber valles, va a haber puntos muy buenos. Pero lo que va a perdurar es el cimiento en el que nosotros estemos establecidos. Alto y bajo, vamos a estar ahí firmes. Entonces queremos hablar de eso y antes de empezar solo quiero orar. Si quieres cerrar tus ojos en este momento, le voy a pedir al Señor, permítenos hablar por lo menos 10 minutos y luego ya haz todo lo que quieras hacer. Pero queremos soltar esta palabra porque sabemos, Dios, que tú estás trayendo sí revelación y sí mucha manifestación, pero también conclusiones y sabiduría a la vida y al corazón de cada uno. Señor, afirma tus palabras y tus conceptos en nuestra mente, alma, en nuestro corazón y en nuestra vida, para que podamos caminar y avanzar sin tropezarnos. Y si llegamos a caer por alguna razón, que sepamos cómo levantarnos contigo. Dios, yo oro porque haya un corazón dispuesto a escuchar. Y también oro porque
haya ese despertar en la conciencia de quién eres tú para buscar más y más. Gracias, Padre, por esta hermosa congregación. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Qué bueno está esto. Entonces, queremos ir a Mateo 25 y queremos leer la parábola y les vamos a ir contando cómo nos fue a nosotros en el camino. ¿Está bien? ¿Y por qué lo queremos hacer así? Fue petición un poquito de los pastores, pero también es algo que en Monterrey ha estado pasando. Cuando en la Biblia se describe el llamamiento de Pablo, dice que Pablo fue designado testigo y siervo. ¿Han leído esa parte? De tarea. Es que soy maestro de universidad. Entonces, siervo y testigo. ¿Qué quiere decir? Que una parte es hacer cosas, siervo, ¿no? Venir a la iglesia, amar a los demás y todo eso. Pero otra muy importante es testigo. ¿Qué hace el testigo? Dar fe, hablar, compartir. Y tu testimonio es importante para impactar la vida de alguien más. ¿Sí? El tema con el cristiano normalmente es que no comparte lo suficiente. ¿Por qué? Puede ser porque nos da pena, puede ser porque no entendemos todo y queremos tener una respuesta completa, o simplemente porque no lo hicimos, ¿verdad? Pero el cristiano, el que conoce la verdad de Jesús, está o debe estar tan convencido de quién es Dios en su vida y entender la magnitud de lo que Él hizo, que decide no quedárselo porque lo tiene que dar a los demás para que entren con Él al reino de los cielos. ¿Sí? Si yo estoy eufórico cada vez que recuerdo lo que Jesús hizo por mí y digo, no puede ser, todo lo que dio su vida y me dio ese valor tan alto, no me lo puedo quedar. Si yo me lo quedo, la silla va a estar vacía, la que está al lado mío. Somos egoístas. Hasta seríamos un poquito egoístas. Pero si yo lo comparto, puedo encender el corazón de alguien más. Y lo puedo invitar a la casa, a su morada celestial en el cielo, ¿verdad? Y a descubrir la plenitud que hay en Cristo Jesús. Pero tengo que compartirlo. Entonces esto que van a hacer del drive-thru está genial. Sí. Está súper padre. Entonces es como este balance. Siervo, hago cosas, ¿verdad? Y testigo. Doy testimonio, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Y por ahí, para que lo busquen, en la carta de Tito, Pablo le dice que procure enseñar la verdad a los más jóvenes, ¿sí? Y le dice, pero hazlo, o preséntate, o muéstrate tú limpio, para que no quepan dudas de lo que estamos compartiendo. Entonces a nosotros nos toca eso, sirvo y hablo, sirvo y hablo. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer hoy es servir y hablarles de lo que nos ha estado pasando a nosotros, cómo hemos caminado con el Señor y cómo Él nos ha mostrado su bondad, su amor, su misericordia. Cuando era niño, de repente me mostraba la tablita con el salmo, instruía al niño en tu camino. A mí me fue mejor porque a mí me dieron una varita, varota. No, pero mi papá nos decía, yo te tengo que instruir porque es mi labor, pero yo tengo que modelarte también quién es Dios, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca muchas veces, o no, siempre, modelar, instruir, ¿ok? Porque ya somos como los hermanos mayores, ya estamos de perdido, ya vinimos aquí el domingo. Y hay gente que ahorita todavía está dormida de lo que hizo ayer. Entonces necesitamos compartir. ¿Va? Perfecto. Mateo 25, versículo 14.
Mateo 25, versículo 14. Es la parábola de los talentos o de los 3 siervos. ¿Sí? Vamos a dar un poquito de contexto. En este momento Jesús está enseñando, ¿verdad? Y hace como menciona una vez antes de la parábola de los talentos algo que dice, el reino de los cielos es similar a. ¿Sí? Y en el versículo 14 del capítulo 25 vuelve a decir, el reino de los cielos se asemeja a, o es como. Y luego nos cuenta una historia. Entonces Jesús está en un momento de enseñanza y les está diciendo, a ver, te voy a enseñar. El reino de los cielos, del que te he estado hablando todo este tiempo, se parece a, y te da un ejemplo, o te va a dar una historia para que lo relaciones. Mi testimonio es una historia para que alguien más se relacione con lo que Jesús puede hacer en él. ¿Sí? Mi historia no es para yo quedármela, es para compartirla. Entonces desde ahí traemos este tema, importante, compartir. Entonces dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estaba ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Entonces, es aquí un hombre pudiente, lleno de recursos, que reparte su dinero o les da un encargo, dice, de todo lo que tiene a sus siervos. ¿A qué historia de la humanidad se parece esa? ¿A quién? Se van a decir, oh, pero quiero ver si alguien lo capta. ¿En qué momento de la historia del mundo vemos a un rey o a alguien poderoso que dice, aquí está todo lo que tengo, ahorita vengo? A Jesús con nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Dio todo lo que tenía a su pueblo, ¿verdad? Repartió y dijo, ten, tú don de gracia, tú don de fe, tú sanidades, negocios, todo, tu pastor, tu maestro, tu profeta. Y dice, les encargo multiplicar esto. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿sabemos que es verdad la parábola de los talentos desde el principio? Sí, ¿verdad? Entonces Jesús es este hombre pudiente que dice, tengo todo esto y se los voy a repartir. ¿Cuál es la palabra que nos dicen de lo que somos en Cristo Jesús? Herederos y coherederos. ¿Sí? El heredero, ¿qué obtiene? La herencia de su padre, el tesoro de su padre. Eso es lo que nos ha dado Jesús. Y nos dice, vamos a repartirlo. Entonces, me causa se me hace muy interesante que a veces en nuestra lectura no nos detenemos a hacer estas preguntas. Si el reino de los cielos es similar a, o se ilustra como, pues se parece a la obra de Cristo, ¿no? Tenemos que ser así meticulosos y empezar a puntualizar estas cositas. Entonces Jesús nos está diciendo de antemano, mira, así va a ser, prepárate. Entonces versículo 15 dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero, porque va a ser un ejemplo de 3, le dio 5 bolsas de plata o 5 talentos. Al segundo, 2 bolsas de plata, 2 talentos. Y al último, 1 sola bolsa. Y luego dice que emprendió el viaje. Entonces yo me imagino que están los 3 recibiendo y en ellos tiene que haber un momento de una toma de decisión. ¿Qué voy a hacer con esto?
Y lo vamos a ver más adelante. Pero en ellos tiene que haber una convicción. ¿Qué voy a hacer con esto valioso que me dieron? Y ahí es donde empieza el primer viaje aquí con nosotros. Todos los que caminamos en este andar con Jesús, tenemos que tener un momento crucial de toma de decisión. ¿Qué voy a hacer con esto que se me fue entregado? Si yo ya conozco la verdad, ¿qué voy a hacer con ella? Y puede ser tan fácil como decido creerle a Dios o decido no creerle a Dios. O si dices sí creo, vuelve otra incógnita. Decido comprender todo lo que Él dio por mí o solamente estoy buscando misericordia y perdón porque me voy a estar equivocando por voluntad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Creo en Dios, pero me permito ciertas cosas porque al cabo que me perdona. ¿Sí? Entonces, hay estos momentos donde cuando se te es entregado algo, tienes que decidir bien. ¿Y cómo vamos a decidir bien? Dice la palabra que cuando pasas tiempo con Él, cuando va a ascender Jesús, es llevado al cielo. Dice, en ese momento, después de que convivieron con Él, las Escrituras les fueron reveladas a los apóstoles. Y luego más adelante en Hechos 2, dice, mientras convivían y hablaban de lo que estaba pasando, un temor reverente los inundó. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, comienzan a hacer esas conexiones. Si nosotros tenemos el principio dentro, podemos empezar a decidir de acuerdo a lo que este hombre que nos dio todo o que nos repartió la herencia está pidiendo o nos está diciendo, nos está instruyendo. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de cómo nos ha ido en el viaje. Cuando Dios nos empieza a llamar por separado, ¿no? Cuando éramos jóvenes, más joven, niños. No, yo creo que yo tenía 9 o 10 años cuando me empezaron, cuando intentaron enseñarme guitarra por primera vez. Y yo me acuerdo que de chiquito solo dije sí, porque mi papá tenía una guitarra ahí en la casa y empezaba. Pero yo no me di cuenta del impacto que iba a tener eso en mi vida. Pero obedecí. ¿Sí? De chiquito dije, bueno, voy a agarrar la guitarra y voy a empezar. Y empezaba a ir uno que otro ensayo en la iglesia y demás. Pero hubo una decisión. Fue ayudada por mis padres, porque a esa edad necesitaba la guía. Fue, métete, dale. Créele a Dios en esto que se te ha dado. Entonces, estas pequeñas decisiones van marcando el paso. Si yo voy creyendo, voy a tener más confianza para ir avanzando. ¿Sí? Entonces, algo que pasó un par de veces es que cuando yo ya era adolescente y ya tocaba un poquito más, yo tenía una autoestima muy baja en ese momento. Porque había habido gente alrededor mío, no como que alguien, sino había tocado varias veces, gente que me decía, o sea, pues sí, te sabes algunos acordes, sí tocas un poquito. Pues todavía tienes gallos en la voz, todavía tengo, pero ahí tenía muchos, ¿no? Entonces, era como esas pequeñas darditos ahí molestos que no me dejaban a mí como generar esta conclusión correcta de Dios ha entregado algo. ¿Sí? Pero también hubo muchas voces correctas que me decían, lo que el Señor tiene contigo está ahí esperando a que lo explotes. Entonces yo ya, un chico de 15, 16 años, tenía que empezar a decidir qué voz voy a escuchar y qué acción voy a tomar conociendo la verdad. Yo sé que Dios me dio algo y Dios no nos da cosas a medias. Entonces, ¿qué acción voy a tomar? ¿Voy a creer o voy a dejarme convencer por las voces que no son como la de Él? Y te cuento esto porque
Yo ya era cristiano. Yo ya estaba en la iglesia, yo ya estaba sirviendo. Pero todavía hay veces que hay voces y palabras que te pueden tambalear. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene con nosotros, este mensaje glorioso y este camino glorioso que tiene con nosotros, no quieren que salga de aquí. Y no quieren que salga de aquí. Entre más reprimido se quede, mejor, porque así se va a perder más gente. Pero nosotros sabemos que el destino final es todos a la mesa con Él. Entonces, existen estos darditos y luego te dan donde más te duele. Pero si estamos agudos del oído y sabemos escuchar la voz de Dios, aunque pasen todas esas cosas, como dice el Salmo, aunque ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón, porque Él va conmigo. ¿Sí? Entonces empieza a haber decisiones, ¿ok? Decisiones que ahí van. Y ese es importante. En programación, no sé si me voy a exagerar, pero es un if. Yo decido si me voy a la izquierda o me voy a la derecha. Entonces, decidamos correcto. ¿Quieres añadir algo aquí? Bueno, sí, nada más. A los que... Ay, canijo, se me durmió el pie. Hay muchos chavos aquí. Hay una importancia muy grande en escuchar a nuestros papás. Muy grande. Cuando yo también empecé en la música, cuando estaba chiquita, mi papá me hacía llorar, porque mi papá cantaba muy bien y era lírico. Él sabía tocar guitarra y acordeón sin que nadie le hubiera enseñado. Y su oído estaba tan desarrollado que podía hacer armonías por nota. Entonces él me hacía llorar, porque yo no era muy hábil para el canto. Entonces, conforme yo fui creciendo, aunque mi papá era como el estricto en la música, mi mamá era, vamos, tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Pero lo que mi papá cimentó en mí, que ayer lo platicábamos con Chuy y Cindy, lo que mi papá cimentó en mí fue algo muy importante. Cuando yo empiezo a crecer y cuando también estoy expuesta a todas estas voces que me están alimentando mi inseguridad, en lugar de ayudarme a quitarlas, están alimentando mi inseguridad. La persona que estaba ahí para decirme, esa muchachita no te ayuda, ese muchachito no te está haciendo nada bien, ¿saben quién era? Mi mamá. Entonces, nuestros papás son la primera autoridad puesta por Dios en nuestra vida. Entonces, es muy importante, como jóvenes, los invito, escuchen a sus papás. A veces estamos en esa edad, por donde ustedes ya pasaron, yo ya pasé, muchachos. A veces nos quedamos por mucho tiempo en una edad en donde creemos que lo sabemos absolutamente todo y nuestros papás no saben absolutamente nada, ¿sí o no? ¿Verdad? Ay, mi papá, ¿qué vas a ver? Sí, claro. Sí, nos quedamos muchas veces mucho tiempo en esa etapa, pero nuestros papás ya pasaron por allí. Y la visión de nuestros papás es mucho más grande. Yo como hijo veo aquí, pero mi papá o mi mamá ven hasta acá. Entonces, pídanle al Espíritu Santo, si todavía estamos estancados en esa etapa de la vida, pídanle al Espíritu Santo que les ayude a quitar el enojo, que a veces ni siquiera sabemos por qué estamos molestos. Quitar esa molestia y escuchar, prestar oído a lo que mis papás me quieren decir, porque mis papás me aman y lo que ellos me van a decir no es por mi mal, es para mi bien. Entonces, los invito, jóvenes, escuchen a sus papás. Y yo espero que los papás digan amén. Amén. Y sus pastores, obviamente, sí. Muchas veces hay muchos que llegamos a la iglesia, bueno, no fue mi caso, muchos que llegan a la iglesia y llegan solitos, sus papás no llegan. Hay pastores, hay personas espirituales que Dios ha puesto y ha levantado para que te acompañen. Entonces ellos también, escúchalos, escucha lo que tienen que decir. Excelente. Entonces, ¿a quién escucho y cómo tomo la decisión es importante, verdad? Si tengo el mensaje de Cristo y mi compromiso con la verdad, batallaremos un poco menos. Porque también hay que quitarnos lo necio y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos al siguiente versículo.
Dice versículo 16, la parábola de los talentos, Mateo 25. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. ¿Se han dado cuenta que cuando descubren que tienen un talento para algo y lo empiezan a trabajar, empiezan a ser buenos en muchas otras cosas? ¿Y se han dado cuenta que cuando flojean en algo, empiezan a flojear en todo lo demás? Ese es un principio bíblico, eso no es sacado de la manga. La Biblia nos instruye y nos dice, cultívate, invierte en esos regalos que el Señor te ha dado y vas a ver cómo se multiplican. Algo que nos enseña nuestro pastor en Monterrey es que siempre debemos tener esta mente de que Dios trae como un factor de multiplicación en todo. Sí. Nos dice pasajes 100 por 1, doble porción, ¿no? Multiplicó aquí de 5 a 10. Entonces, lo que nos da Dios crece y es muy bueno. Entonces hay que trabajarlo, ¿ok? Entonces, este hombre ganó 5 bolsas más. Luego dice el versículo 17, el que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Entonces aquí hay varias cosas interesantes. Tenemos 2 que decidieron multiplicar y 1 que se decidió esconder. Entonces, vemos que es más lo que se multiplica que lo que se esconde. Y nos invita a que veamos, debemos ser más los que multiplicamos que los que nos escondemos. Porque en el reino de los cielos a veces parece que estamos escondidos en la iglesia o en nuestras casas, cuando el llamado es claro: vayan y hagan discípulos, multipliquen, sojuzguen, enseñoreen. Ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Recordemos, lo ilustra Jesús para que veamos cómo va a ser todo. Va a haber multiplicación. Esto que nos enseñan los pastores Chuy y Cindy de multiplicación, negocios, finanzas, son principios bíblicos. Es real. Hay algo que sucede porque nuestro Dios creativo, creador, sabe multiplicar las cosas. ¿Ustedes sabían que el universo sigue creciendo? Él no ha parado. Nuestras bendiciones, ¿cómo las describe la Biblia? O la vida del justo, va en aumento. Entonces no dice, quédate quieto, ya creciste lo suficiente. ¿Verdad? No dice eso. Dice, de gloria en gloria. Eso somos nosotros. Muy bien. Pero como quiera, hay algunos que les gusta cavar el pozo. Espero que esos no sean los que, ¿cómo dices tú? Que les gusta tirarse para que los levanten. Ese es diferente. Bueno, entonces el siervo que recibió una sola bolsa, un solo talento, lo escondió. Luego dice, después de mucho tiempo, no dice cuánto, dice mucho, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. Y este pasaje en algún otro momento de mi vida me daba un poco de temor. Porque decía, van a tener una cuenta a mi nombre. ¿Y cuánto voy a pagar? ¿Cómo va a estar? Y me acuerdo algunos pasajes algunas clases de escuelitas dominicales y cosas así que nos decían, cuando vayas al cielo, van a tener una lista de todos los que invitaste a la iglesia. Y todos los que faltaron. Y yo, no. Lo que hiciste. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuántas veces le mentiste a tu mamá? Así. Qué bueno que no vivimos en la ley, ¿verdad? Qué bueno que cada vez que estemos delante de nuestro juez justo, que es Dios, Él verá el rostro de Jesús delante de nosotros porque nos justificó. Entonces, no se preocupen. A lo mejor va a haber un libro, pero va a ser el libro de la vida con su nombre escrito en el cielo. Entonces,
Yo veo este pasaje y ahora digo, qué bueno que van a ver a Jesús en vez de a mí. Y dice que los llamó para rendir cuentas. Lo que sí es que tenemos una encomienda. Y eso viene en el último capítulo del Evangelio de Mateo. ¿Y cuál es? Ir a ser discípulos por toda la tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos el llamado de multiplicar el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde hacemos un eco a lo que hablábamos hace rato. No podemos quedarnos nada más en la iglesia. Tenemos que salir y decir y contar las buenas nuevas. El Evangelio y las noticias buenas de Cristo Jesús no se comparten nada más aquí. Se comparten allá. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por quién vino Él? No vino por los sanos o por los judíos. Vino por los que necesitaban, por los enfermos. Y la iglesia tiene un llamado, como viene en la Biblia, por las viudas, por los huérfanos, por todo aquel que necesita apoyo. ¿Sí? Cuando Jesús también está enseñándonos en el Sermón del Monte, dice, ¿bienaventurado el rico? No. ¿Bienaventurado el sano? No. Dice, bienaventurado el que llora porque encontrará consuelo. ¿Sí? Entonces Jesús trae un mensaje, o ha traído un mensaje de consuelo, de apapacho, de restauración. Y en 2 Corintios, capítulo 5, dice que nosotros somos, lo platicamos, embajadores, con un mensaje que es hacia los demás, vuelvan a Dios. Por eso debemos multiplicar. Entonces llega este hombre y pide cuentas. El siervo, al cual se le habían confiado las 5 bolsas de plata, se presenta delante y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Y yo creo que le hizo, y he ganado 5 más. Y el amo lo llena de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad o has sido fiel en lo poco? Así que ahora te daré mucho más. Y luego viene una frase increíble. Ven a celebrar conmigo o únete al gozo de tu Señor. Cada vez que nosotros compartimos esto, me acuerdo que en la escuelita dominical nos decían, hay una fiesta en el cielo. Sí. Cada que llega una nueva alma, cada que alguien descubre lo que vale en Cristo Jesús, hay una fiesta. Nosotros debemos alegrarnos cada vez que hay una silla vacía menos. Sí. Cada vez que en Piedras Negras llega alguien más a los pies de Cristo. Debemos multiplicar. Y también cada vez que nosotros crecemos en entendimiento de quién es Él en nosotros y que multiplicamos algo que Dios nos dio, debemos ser felices, debemos disfrutarlo. Yo les decía ayer al equipo de alabanza, me encanta que después de un año que vinimos, veo ¿dónde está la baterista? Que ya hay otra baterista nueva, Grecia, ¿verdad? Ah, ya. Sí, digo, wow, ¿no? O Darío también tocando slap en el bajo. Está más grande el bajo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, eso es multiplicación. Sí. Caleb ya toca como 4 instrumentos. Le faltan los platillos. O sea, Aimee cantando, o sea, todos han crecido. Y es motivo de gozo porque han multiplicado lo que el Señor les ha dado. Igual nosotros lo vemos en el equipo de alabanza en Monterrey. Cada vez que alguien aprende algo nuevo y le sale, me mira, ¡sí! Se le ven las venas así, como grita. Así debemos vivir en gozo. ¿Sí? Dice en la primera oración de Colosenses, después del versículo 3 del capítulo 1, que Pablo ora por la iglesia, cierra con y oro porque sean llenos de alegría. Así nosotros, cada vez que multiplicamos esto que Dios nos ha dado.
Siguiente versículo. Se presenta el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad y ahora te daré muchas más. Ven a celebrar conmigo. El tema aquí no está en me dio 5, 10, 15, 20 cosas y las dupliqué. El tema está en ser fiel en el inicio, en el fundamento de nuestra fe. Ser fiel ahí. Cuando nadie nos ve, cuando nadie a lo mejor nos está pelando, ahí el Señor está haciendo algo. Y veremos cómo crece todo esto. Y me encanta, ven, únete al gozo de tu Señor una vez más. Únete al gozo de Jesús. Y por último, ahí quedaría perfecto una música tenebrosa. Se presenta el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge... No, era broma, perdón. Que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. ¿Quién le dijo que Jesús era egoísta? ¿Quién le dijo que este señor, este amo era terrible? Nadie. ¿Saben quién fue? La cabeza dura. Vemos este pasaje también en el Evangelio de Lucas. Y dice que cuando les está repartiendo todo a los 10 hombres de lo que tiene, dice, y ellos no querían que fuera su rey. No querían que fuera su señor. Decían que era malo. ¿Quién les dijo? ¿Qué hizo? Y que cosechaba lo que no había plantado él y que se quedaba con las cosas. ¿Quién les dijo? ¿Y saben dónde vemos esto? En el principio de la Biblia. ¿Quién le dijo a Adán y Eva que tuvieran vergüenza? Que estaban desnudos. Una mala plática. Un mal concepto. Un dardo que llegó aquí. ¿Sí sabías que el principio de vergüenza no viene de Dios? Ese no es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿quién le dijo a este siervo que le iba a ir mal? Él solo decidió creer eso. Y muchas veces, por alguna razón que desconozco, la gente cree que Dios es injusto, que no es fiel, que no es verdadero. Cuando día con día nos muestra su bondad. Cuando cada vez que respiras debes recordar que es porque Él sopló aliento de vida dentro de ti. Cuando cada día que se levanta el sol y no explota y la entropía del universo no se acaba, es porque Él todavía tiene algo con nosotros. Cuando todavía nos da oportunidades después de que nuestro carácter nos falle un poquito en emociones o lo que sea y nos permite estar aquí delante de Él, debemos recordar que Él es bueno. Y cuando la paga de nuestros pecados no depende de nosotros, sino de lo que hizo Jesús por nosotros, deberíamos estar infinitamente agradecidos. Entonces, cuando tengas una conclusión complicada o errónea de esto, recuerda si lo leíste en la palabra o si fue algo que viste en Netflix o algo así. ¿Sí? La palabra de Dios abre nuestros ojos. La comunión con Él abre nuestro entendimiento. YouTube no lo hace. Las redes sociales no lo hacen. Y las malas conversaciones tampoco. Lo va a hacer nuestra comunión con el Señor. Entonces, después de todo esto, el amo le responde: siervo perverso y perezoso. Si sabías tú que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé,
¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algo de interés de él. Dice, si ya habías concluido eso y ya sabías que si no pasaba algo, según tú te iba a ir mal, pues mínimo hubieras hecho lo mínimo indispensable. Y a veces vivimos en eso. A veces el miedo nos puede dominar tanto que soltamos todo. Y no me toquen, no quiero hacer nada. Entonces, el amo ordena y dice, quítenle el dinero a este siervo, el talento a este siervo, y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y esta historia termina con, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, dice, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquel que no acepta la verdad de Cristo decide voluntariamente alejarse. Cuando nosotros decidimos no concluir bien, le estamos dando la espalda a nuestro Dios. Él nos dio un regalo, quieras o no. Él te dio el regalo del precio del pecado que pagó, lo quieras o no. Él en su infinita gracia, misericordia y amor te levantó, despertó tu espíritu, mora contigo, pero es decisión tuya si quieres que sea una realidad en tu vida. Yo tranquilamente puedo decidir un día, no, ya no quiero nada de la iglesia, ya no quiero nada con Dios. Pero no sería como que Dios me esté dando la espalda, sería yo dándole la espalda a Él. Prefiero no hacerlo, prefiero vivir esto que vimos hoy. Inevitablemente nos dimos cuenta que la presencia de Dios tiene manifestación física en nosotros, ¿verdad? Había mucha presencia de Dios, había gloria de Dios manifiesta, había toda clase de palabras y eso. Y aún así, algunos podríamos tener la oportunidad de decir, no lo sé. ¿Por qué? Porque decides darle la espalda, voltearte y caminar para otro lado. O decides escuchar otra voz, o decides no hacerle caso. Para nosotros en un momento fue decidir hacerle caso a la ansiedad y al temor. Y a lo mejor es el caso de algunos. Me he topado, decido hacerle caso a todos los placeres de la vida que son pasajeros. Decido, como viene también en el Sermón del Monte, hacerle caso y hacer tesoros aquí en la tierra en vez de tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque puede parecer más fácil, hermano. ¿Qué puede ser más fácil que un regalo? Nada, ya me lo dieron, aunque no quiera. Para conseguir todo esto de la tierra me tengo que esforzar. Tengo que, si mi naturaleza es buena, tengo que decidir voluntariamente hacerme daño. Y a veces caemos ahí. Entonces, para ir cerrando, esta parábola para mí representa muchas cosas. Representa el principio de multiplicación que hay en nuestra vida con Dios. Representa también qué tan importante es que cada uno decida si va a tomar lo que Dios les dio o lo va a desechar. Y también representa qué conclusión tengo yo de quién es Dios. Los que multiplicaron lo que Dios les dio, sabían que lo podían hacer en Él. El que no, lo primero que hizo fue poner una excusa. Y dijo, yo sé que tú eres un señor que cobra lo que no le toca. ¿Quién le dijo? Nadie. Entonces, estas tres cosas son importantes. Como les dije, ¿quién creo que es Dios? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a caminar? Hermanos,
Nosotros hemos pasado por esa toma de decisiones, donde decidimos si le creemos o no a Dios en una situación de considerarse. Y los invitamos a que decidan bien. El Señor respalda el camino del justo y honra la fidelidad también. Cada vez que demos un paso de fe, Él va a poner el siguiente piso o el siguiente lugar para pisar. Es una promesa para nosotros. Él ya pagó y ya cargó todo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer para obtener. Nosotros hacemos porque somos hijos de Dios. Yo no comparto para pagar una indulgencia y entre más almas gane, yo tener una morada en el cielo. Yo comparto porque estoy convencido de quién es Dios en mi vida. Y porque esta verdad no me la puedo guardar. La tengo que llevar con los demás. Entonces, los invitamos a que reflexionen en esto. Y como lo decíamos también en la oración, déjense convencer por lo que el Señor puede hacer en ustedes. Ha puesto talentos en todos, y no necesariamente de música, talentos en su trabajo, talentos en su casa, talentos, habilidad, dones, lo que ustedes se imaginen, pero nos ha dado como este tesoro completo y que reparte, que hablamos al principio, y ha depositado su plenitud y el cielo abierto en cada uno de nosotros. Y es menester, o es de cada quien, ir a tomar eso que Él nos dio y actuar. No podemos esperar a que los pastores Chuy y Cindy nos digan qué hacer. No podemos ni siquiera esperar nada más a que pase algo mágico y digamos, tengo que ir a hacerlo. Tenemos que actuar. Su misericordia me sigue y me persigue. Yo no voy persiguiendo misericordia de Dios así. Yo no voy corriendo. Más bien, yo camino y me va respaldando y va conmigo. Y eso es lo que debemos estar aprendiendo y afirmando nosotros. El hombre justo y firme finca su vida en el mensaje de Jesús y en su enseñanza. Casa sobre la roca. ¿Qué significa? Que aunque vengan los ríos, las tormentas, no caerá. Seamos esos. ¿Está bien? Vamos a orar.